Santa Fe Capital, República Argentina. Estación.ar, emisora online. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo tenerlos, qué lindo encontrarme otra vez con todos aquellos que ahora en directo por Twitch y si no por Facebook, por Insta, por X o mañana por YouTube tienen el regalo inmenso de prestarme su tiempo y poder también contemplar conmigo un poco la realidad que estamos viviendo. Gracias por estar, otra vez lo vuelvo a decir, porque lo más valioso que uno tiene es el tiempo. Así que a todos ustedes, a los que me escriben por Insta, a los que me escriben por Facebook, a todos los profesionales del derecho y demás que también se contactan conmigo, a los que consultan, muchísimas gracias. Cada vez somos más, cada vez veo que esto se está moviendo. Porque la idea es esta, que dijimos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y este programa está hecho con todo el corazón, con muchísimo amor, y está hecho para ayudar, para poder ayudar y para llegar a cada rincón de la ciudad, a cada rincón de la provincia, del país y del mundo, ¿por qué no? De Santa Fe para el mundo, para poder ayudar, para poder abrir un poco más el pensamiento, para poder nutrir, porque no dejamos de aprender hasta el último día de vida, no dejamos de aprender y eso es lo maravilloso que tenemos. Cuando vos sientas que ya todo lo sabés, quizás, o todo lo aprendiste, o que no tenés otra meta, recordá que hasta el último instante tenemos que aprender y la vida no deja de sorprendernos, por eso digo que la vida es hermosa y vale la pena ser vivida siempre. Sí a la vida. Siempre, desde la concepción. Este es el mensaje que yo quiero, porque no les conté, pero aparte de ayudar, hay ciertas como ideas que les meto subliminalmente. Esto es de la defensa de la vida. Yo soy una mujer de fe y de derecho, soy pro vida, siempre voy a defender la vida. Estoy en un camino con muchos colegas de acá y de Nación, les cuento. También va a ser un tema que vamos a hablar sobre la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, llamada ley del aborto, la 27610. Hoy les cuento que tengo tantas cosas para decirles, tantas cosas para ilustrar. Vamos a tener 2 programas, 2, destinados a lo que son las denuncias. Martes y jueves. Programón. Pero yo siempre hago este primer bloque como con mis alumnos en la facu, como para repasar, para introducirlos, para ver qué me pueden contar y para justamente trabajar un poquito estas ideas y el tema de la 27610. Vos sabés, y si no sabés te cuento, nosotros en el año 2020 la Nación sanciona la ley número 27610, 27610, el 30 de diciembre del 2020, que se promulga el 15 de enero del 21, estableciendo la posibilidad de la práctica en cualquier nosocomio público de lo que es la interrupción del embarazo en forma voluntaria hasta la semana 14 inclusive, y excediendo ese periodo de gestación en algunos casos, en 2 casos puntuales básicamente, pero ya los vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Ya los vamos a ir viendo.
tiene que ver con violación, tiene que ver qué es hoy el abuso sexual. ¿Vos sabías que la palabra violación ya se extirpó cuando comenzamos a hablar en el año 1999? Hay una gran reforma del Código Penal de la Nación, la ley 25.087 del 7 de mayo del 99, introduce una modificación y habla y cambió el título, porque yo te cuento que en el Código Penal los delitos se dividen de acuerdo al bien jurídico protegido que atacan. Y antes eran contra la honestidad. Imagínense que el concepto de honestidad de hoy no era yo sería prácticamente una mujer pública. Busquen en el diccionario qué es sinónimo de mujer pública. Así como estoy vestida, que se me vean los hombros y ni decir las piernas, porque se me ven bastante las piernas. Ustedes no me ven porque está la mesa, pero bueno, tengo la ropa corta. Y se cambió por delitos contra la honestidad y se dejó de hablar de violación y se comenzó a hablar de abuso sexual. Que después tenemos otra ley importante que es la 27.352 que especificó. Bueno, yo te quería contar que estoy en una lucha, en una cruzada con muchos profesionales para la derogación de la ley del aborto. Y estoy segura que va a ser así, que lo vamos a lograr, porque en el mundo 50 millones de personas se mueren en el mundo por año como consecuencia de esta práctica. Por supuesto, yo soy una humilde abogada que lo que hace es estudiar y sentir que cada vez sé menos o sabe menos, porque amo lo que hago y amo estudiar y nutrirme, pero siempre tengo la humildad de recurrir a las personas que se formaron académicamente, psicólogos, psiquiatras, médicos, y vamos a tener, y te cuento, Marce, la semana que viene vamos a hablar del derecho a la salud y de cómo se ve resquebrajado, vulnerado, y de cómo en las farmacias vamos a tener a un doctor en farmacia que va a venir a acompañarme, que es el doctor Gustavo Willow, que quizás lo conocen, tiene una farmacia muy conocida en la ciudad de Santa Fe. Va a venir a hablar un poquito de cómo fue el aumento del consumo de ansiolíticos en la ciudad, al menos, lo cual también se da la mano con ¿qué? Porque yo ¿qué te dije? Que cada tema se da la mano con otro tema distinto, y así como mi prioridad es la defensa de la vida, es ayudarte, es salud mental. Salud mental. La salud mental impregna, empapa, inunda todos los aspectos de nuestra vida, porque ser sano no es solamente ir al gimnasio a entrenar, sino también estar bien y sentirte bien. Un estado general de bienestar físico, psíquico y social. Ese es el concepto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y yo quiero que vos, con este programa, con este espacio donde nos encontramos siempre, puedas estar cada vez mejor, y sobre todo lo que yo quiero es que vos sepas dónde recurrir, a quién recurrir, cómo plantear las cosas cuando tenés un problema desde lo legal. Por eso te estoy dando toda esta data. La semana pasada hablamos del bullying, hablamos de las implicancias. No sé si ustedes escucharon los medios digitales, los medios gráficos, los leyeron, vieron todo lo que está surgiendo con el tema de San Cristóbal, vieron cómo también en las redes se están destapando muchísimos casos de acoso u hostigamiento escolar y de las reacciones de los papás. Recordemos que esto del acoso u hostigamiento del que hablábamos la semana pasada se reavivó aún más. Yo creo que realmente lo creo, hoy también es una olla a presión con el tema de lo que ocurrió en la escuela número 40, Mariano Moreno, de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y que tuvo como la víctima fatal al niño Ian Cabrera. Es una bomba de tiempo esto, y esto se da cada vez más, y yo lo que pido, así como pido y así como insisto y así como soy persistente como buena capricorniana, como buena cabrita, recurriendo y reclamando a los funcionarios que niñez sea una cuestión de salud pública y que sea una cuestión de agenda pública. Niños tiene que ser un temón te diría. Tiene que ser prioridad a la hora de distribuir la platita.
tiene que ser prioridad a la hora de distribuir la platita de los enormes, cuantiosos, siderales presupuestos. Ven que yo ya me enojo, Marce, ya está. Ya me volví a enojar porque obviamente al hablar de esto de niñez, al hablar de la necesidad de que se conformen con salud mental, y va de la mano de lo que les decía del bullying, de equipos en las escuelas, en las 9 unidades regionales de educación, que se conformen quiero mandarle un beso y un abrazo fuerte, pero fuerte a todos y cada uno de los miembros de la fuerza, de los policías que se comunicaron conmigo para agradecer esto de este granito de arena que como abogada trato de poner en cada espacio en el que estoy para un poco promover y para tratar de lograr su acompañamiento en cuestiones de salud. Timbre para el ministro Cocosioni. Es necesario que empiecen a poner dinero contratando profesionales que sepan y formados en abordaje de problemas de salud mental en la fuerza. Vuelvo a repetir lo mismo, salud mental debe ser prioridad en la policía del mundo, sobre todo de Argentina, que para parar las marchas, para tumbar las barreras, para evitar que se acerquen a la casa gris, ¿no es cierto? O a la casa rosada están, pero a la hora de pagar como corresponde, a la hora de conformaciones de equipos que los escuchen 24/7, la fuerza no existe y no es así porque, como siempre digo, a mí la policía me ha salvado la vida en el ejercicio de esta especialidad que amo y que abrazo. ¿Cómo te puedes comunicar? A ver si hoy me voy con algún mensajito, por favor. 342-404-486, 3424-404-486. Acá estoy. Mi nombre es María del Valle Baseir Busquiazo, Valle para todos los que me conocen. Así que hoy arrancamos, hoy es martes 7 de abril y feliz de estar compartiendo otro día con vos. No te vayas, quédate. Y acá estamos otra vez, acá te estoy esperando. Te recuerdo el WhatsApp 3424-404-486, 3424-404-486. Me puedes ver en directo por twitch.tv, estación.ar o si no por Facebook, Instagram, X o mañana grabado en estación.ar. ¿Qué temita hoy? ¿Qué temita que vamos a ver hoy? Y yo me organizo. Vieron que yo les digo, como a mí me gusta estudiar mucho, tengo estructurado el conocimiento, pero a veces son tales las ganas de explicarles todo que me vienen varias cositas a la cabeza. Falsas denuncias. Y les vuelvo a decir, y no me canso de repetir, que todo se une con todo. Falsas denuncias, como decía un profesor, las palabras valen lo que pesan, analicemos. Falsas denuncias, denuncias falsas. ¿Qué significa denuncia? La denuncia, le hice la denuncia. ¿Sabe lo que es denuncia? Denuncia es acusar, es responsabilizar, es indicar ante la autoridad competente a una persona como autora de un delito. ¿Te lo repito? Denunciar a alguien, la denuncia es acusar a alguien, es endilgarle, acusarlo, endilgarle, hacerlo responsable de un delito que cometió. Eso es denunciar. Hasta ahí nada malo, nada malo. Ante la autoridad competente, porque cuando nosotros somos víctimas en la calle de un robo o de un siniestro vial o cuando sufrimos algún tipo de delito, ya sea doloso, es decir, con la intención de,
o culposo, cuando hay negligencia, culpa o impericia, vamos a hacer esta denuncia. Acuso, le imputo, le endilgo. Eso es denunciar, y te lo repito para que lo tengas en claro por lo que te voy a seguir diciendo en un ratito. Denunciar a alguien es indicarlo al otro, acusarlo al otro, acusarlo, hacerlo responsable de un delito que cometió. Genial. Ahora bien, ese delito del que yo responsabilizo o el que yo imputo a otro, del que yo denuncio, puede haberse perpetrado, puede haberse cometido o no. Hoy no vamos a hablar de lo que realmente pasó, porque yo te recuerdo, y les recuerdo, ya sean abogados o no, que siempre rige en el sistema jurídico penal el principio de la inocencia. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser penado sin un juicio previo, fundado en ley, anterior al hecho del proceso. Es decir, nadie va a ser culpable hasta que no se hagan las imputaciones, las investigaciones, a vos te denuncian, un fiscal te va a imputar o no, y esto va a terminar con vos absuelto, sobreseído o condenado. Genial. Siempre que a una persona la acusen de un delito, por supuesto se van a hacer las investigaciones del caso, por supuesto. Después esa persona puede ser o no que termine condenada, que termine absuelta, que termine sobreseída. Un delito penal. Te lo aclaro porque hay delitos civiles. El delito, ¿saben lo que es delito penal? Es una conducta que el jurista, el legislador, ha tomado, ha descrito y ha dicho: el que hace eso va a ir preso. Sanción de prisión o reclusión. Ese es un delito penal. ¿Y está dónde? ¿Dónde están los delitos? En el Código Penal de la Nación. El Código Penal de la Nación vio la luz, tuvo su vida a través de la ley 11.179 en el año 1921, y el autor fue el doctor Carlos Tejedor, junto después con Vélez Arfi, el autor del Código Civil. Pero, ¿por qué me dice Valle esto del Código Penal y los delitos? Porque muchas veces escuchamos: ¿cómo no va preso? ¿Cómo no esto? ¿Cómo no lo busca la policía? Gente, los jueces no pueden meter en la cárcel, no pueden, primero, a nadie sin que sea debidamente imputado, sin que haya tenido o haya pasado por un proceso. Eso se llaman las garantías procesales. Nadie puede meter preso así, dejarlo adentro, en la oscuridad, en el infierno, que ya vamos a ver de esta famosa cárcel que está construyendo el gobernador. Ya esa es harina de otro costal. Gente, si no, primero todas las personas denunciadas y acusadas de algo, para que realmente sean sometidas a un proceso y vemos si se van a la cárcel o no, tienen que ser de algo que esté acá en el Código Penal de la Nación. Tiene que ser un delito penal, una conducta descripta, tipificada, con una pena asignada. Si no está en el código, yo lo lamento en el alma, no pueden ir presos. Que hay un montón de cosas que tendrían que estar en el código, por Dios. Hay un montón de cosas que yo si estuviese en la Cámara de Diputados de la Nación, porque también les quiero contar, y a veces a mí hasta me da vergüenza escuchar a juristas, a personas, hombres y mujeres de derecho, que creen que un proyecto de modificación del Código Penal pueden hacer en una legislatura. Yo les quiero contar que no. Todo lo que tenga que ver con las leyes penales de la Nación nacen en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación. Ni la ciudadanía, ni la legislatura de Santa Fe, ni de Córdoba, ni de Entre Ríos. Pero eso es un tema de base, de conocimiento del derecho de la facultad. Yo no me quiero enojar. La verdad que, pero bueno, pelirroja y justiciera, por algo será. Pero es que vuelvo a decir, yo puedo aceptar muchas cosas, pero la ignorancia no. Cuando vos tenés la oportunidad de saber, no. Y cuando vos tenés en las manos las vidas, y muchas vidas, en cualquier rama en la que te dediques, vos tenés el deber, la obligación de estudiar, de instruirte, y si no saber, de preguntar. Porque hay muchas personas que después
sufran las consecuencias. Entonces, esto que yo te decía de que las conductas no pueden ser tomadas como delitos si no están, y que ninguna persona puede ir detenida, presa, como hablamos vulgarmente, sin un juicio, y les mencioné el artículo 18, venía a colación de esto de las denuncias falsas. Denuncia, el concepto de la denuncia, que es acusar a alguien ante la autoridad de haber cometido un delito, está perfecto. Ya sea que eso realmente haya pasado o no, la definición de denuncia de la palabra es la misma. Ahora bien, yo hoy no estoy hablando de denunciar algo que pasó. Yo estoy hablando de acusar, de hacer cargo, de señalar, de apuntar con el dedo, de imputarle a una persona, casi de llevarla a la hoguera por algo que no cometió. Hoy el tema de este programa es o son las denuncias falsas, las falsas denuncias. Es decir, denunciar, acusar a una persona de un delito que no cometió. Falsamente, repito, acusar a una persona de un delito que no cometió sabiéndolo, porque esa, y por favor, es la nota característica. Lo que hace a las denuncias falsas, lo que hace al delito, porque yo te quiero contar a vos, y sí, lo tengo que decir porque si no exploto, sobre todo a las mujeres. Soy mujer, estoy orgullosa de ser mujer. Celebro, festejo, admiro al varón profundamente, pero la mayoría de las falsas denuncias vienen de las mujeres o de las denuncias falsas. Y te quiero contar que no es un cuentito, no es para asustarte, es un delito penal. Está en el Código Penal de la Nación, con una pena que va de 2 meses a 1 año, de 2 meses a 1 año. Y ahora te voy a contar de un caso que yo celebro, chapó, aplaudo. Es el primer caso en la provincia elevado a juicio oral contra una abogada, 2 testigos y una expareja por haber hecho una falsa denuncia, que es el famoso caso de Eduardo Otero. Pero pará, yo ya de cada uno me voy a ir ocupando, yo los voy a atender de a uno. Pero a mí lo que me importa es que entiendas que las denuncias falsas consisten en acusaciones, en acusar, en imputarle a una persona la realización de un delito, es denunciar a una persona de haber cometido un delito sabiendo que no lo cometió. Me pongo ahí, me paro ahí y pongo el énfasis. Por eso se llaman denuncias falsas. ¿Cuál es el significado de falso? Falso significa falaz, no verdadero, no cierto. Entonces, las denuncias falsas o las falsas denuncias, como vamos a ver y vemos en el Insta, en Facebook, en los Reels, es denunciar a una persona, acusar a una persona falsamente, es decir, sabiendo que esa persona no lo hizo, de haber cometido un delito. Hacerlo cargo, señalarlo a un hombre o a una mujer, no importa, denunciar a una persona que no cometió un delito como si lo hubiese hecho. Por eso se llama falsa. Denunciar a quien no cometió un delito sabiendo que no lo cometió. Te lo digo a vos. O sea, ¿quién comete el delito de falsa denuncia? La que va a la policía, a la fiscalía, a acusar a su ex, a su actual, a su futuro, a lo que sea. Es decir, el que le va a denunciar a una persona como que cometió un delito sabiendo, vos sabés bien que no lo hizo. Vos sabés bien que no cometió. Por eso es falsa denuncia. Hay un jurista que yo admiro mucho, que es el doctor Francisco Ferrer Arroyo, que ha escrito un libro excelente, yo ya se los nombré, que se llama El Derecho Visto desde la Psicología Jurídica, que es de la editorial Hammurabi. Se los sugiero, se los recomiendo. Y él estuvo junto con la doctora Balmonte y otros juristas más en un congreso
hablando de justamente esto, la psicología, cómo atraviesa el derecho. Por eso dice el derecho visto a través de la psicología jurídica. ¿Te acordás cuando te conté lo de la interdisciplinariedad? ¿Te acordás? Que te dije que los abogados y los profesionales en general, pero los que tenemos contacto humano y ejercemos, tenemos que tener la humildad de recurrir a las ciencias, a las disciplinas científicas que nos nutren, que nos enriquecen. Yo, como abogada, especialista en derecho de familia, recurro y debo recurrir hasta el último día de mi vida al psicólogo que me informe, que me ilustre, al médico psiquiatra, necesitamos recurrir para que nos ilustren. Entonces, el derecho así, atravesado por la interdisciplinariedad. Quédate porque lo más jugoso viene ahora. Porque contra esto luchamos todos. Basta de falsas denuncias. Y acá volvemos. Gracias por los mensajes que están llegando. Tanto al Marce como acá en Insta que estaba controlando. Hay muchísimas asociaciones de falsas denuncias o en lucha por las falsas denuncias que me han dado el privilegio de consultarme en algunas cuestiones, así que muchísimas gracias y acá estamos trabajando. Te recuerdo el número 3424-404-486, 3424-404-486. Escribime lo que quieras preguntarme, lo que me quieras consultar, dale. Te decía que esto de el derecho atravesado por la psicología jurídica y el doctor Francisco Ferrer Arroyo en el libro habla de muchas cuestiones y cuando habla de falsa denuncia, que lo dijo en el Congreso, él lo graficó así, dibujó un rostro y lo borró, lo tachó. Bueno, eso pasa cuando vos denunciás falsamente a alguien. Denuncio falsamente a alguien, voy a la policía, voy a la fiscalía, voy al MPA, voy a donde sea que te manden, denuncio, acuso a una persona de haber cometido un delito sabiendo que no lo hizo. Denuncia falsa, acuso, endilgo, le atribuyo, responsabilizo, atribuyo a una persona la comisión de un delito sabiendo que no lo cometió. Vos vas, denunciás falsamente a alguien el rostro y después de 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, como hay casos que te voy a contar, esa persona resulta absuelta. ¿Sabés una cosa? No se va más. La cara tachada, la cara borrada. Por más que tenga un papelito, una sentencia de primera instancia, sentencia de cámara, de segunda, por más que llegue a la Corte Interamericana, al Tribunal de la Haya, no importa, ya quedó, porque hay un impacto de 3 niveles contra la persona a la que denunciaron falsamente. El aprovechamiento en sí mismo. ¿Cómo me hizo una cosa así? ¿Cómo pudo hacer una cosa así? Siendo el padre de sus hijos. Y me detengo acá y bendigo y le agradezco a Dios tener este espacio y a Marcelo que me convocó para poder gritarlo a los 4 vientos. ¿Qué onda denunciar falsamente a el papá de tus hijos solo porque hay una cuestión que vos no resolviste en terapia? Solo por un despecho. Métanse en la cabeza, mujeres, y les aclaro, ojo, estoy hablando de lo que no pasó. Yo no estoy hablando del abuso sexual infantil
cierto, cometido y perpetrado. No, de eso me voy a ocupar en otros temas, en otros espacios. Eso es otra cosa que ocurre en la intimidad de cuatro paredes, que hay un montón de padres abusadores, sí, y de madres también. Pero no estoy hablando de lo que ocurrió, ojo, no. Yo estoy hablando de lo que vos sabés que no hizo. De lo que sabés que no ocurrió, pero por la razón, porque te llenaron la cabeza, porque se fue con otra, porque no te ama más, porque no te pasa plata, porque no tenés ganas, porque lo querés herir, vos le metés una denuncia falsa por abuso sexual contra tu hijo. Y no corresponde, porque ¿sabés a quién le quemás la cabeza hablando mal y pronto? A tu hijo. Porque ¿sabés quién va a vivir con ese estigma? Tu hijo. ¿Sabés a quién vas a hacer desfilar por los tribunales por cámara Gesell? A tu hijo. Repito, estoy hablando de lo que no pasó y vos sabés que no pasó. Entonces, porque hablaste con esta, con la otra, ya me voy a ocupar. Denuncias falsas. Te recuerdo el tema de hoy, denuncias falsas. 342-400-486. Acusar a una persona de haber cometido un delito sabiendo que no lo cometió. Responsabilizarlo. Denunciarlo ante las autoridades, denunciar a una persona falsamente de haber cometido un delito, es decir, no siendo verdad. Y eso, te lo vuelvo a decir, está penado por el Código Penal. Y mucha gente se ríe porque creen que por no ir presa, bueno, ¿qué onda? Cometo el delito, total, no voy presa, total, no voy preso. No solamente porque te queda en tu prontuario, sino que también que te van a condenar a otras sanciones, porque no es solamente la cárcel, hay muchas otras. Y también te cuento que hay un proyecto para agudizar, para realmente agravar las penas, y si fuera por mí, gente, y les digo la verdad, sinceramente yo les meto pero 15 años mínimo al que va a denunciar falsamente a una persona, pero yo, ¿sabés qué? De cumplimiento efectivo, porque eso destruye. Aprovechamiento en sí mismo. Primer nivel que afecta una denuncia falsa. ¿Cómo me puedo hacer esto? Segundo nivel, la afectación a las personas directamente denunciadas. Tercer nivel, el impacto social. Pareciera que siempre le pasa al otro. Le pasa a mi hermana, le pasa al vecino, le pasa a la peluquera. No, te puede pasar a vos. Siendo varón o siendo mujer, porque también contra nosotras hay falsas denuncias. Acordate que yo siempre voy a enarbolar la bandera de la igualdad en el sentido jurídico que corresponde, en el sentido real, no en este cuento que nos han querido vender con la ideología de género. No, ese cuento a mí no. La igualdad significa igualdad ante la ley en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias, y lo dice el artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos somos iguales ante la ley en igualdad de condiciones. Esa es la igualdad. Esa es la igualdad. La igualdad es que yo pueda rendir un concurso para ser jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o que pueda rendir un concurso para ser jueza de familia, o presentarme a senadora, diputada, y que se me exijan los mismos requisitos que un varón. Esa es la igualdad. La igualdad no quiere decir que porque yo nací con útero y ovarios me den la razón. O un juez de familia, sin evaluarme cómo soy como mamá, directamente me los entrego, y terminan ocurriendo casos Lucio Dupuy. Basta, también te digo basta de los casos Lucio. Basta, porque muchos jueces, por miedo al escrache, a lo que digan, terminan devolviéndoselos a los que van a ser, a las que van a ser asesinas de sus propios hijos. Caso Lucio Dupuy. No nos olvidemos de Lucio. Magdalena Espósito Valente, Abigail Páez, asesinas de Lucio Dupuy. Una la progenitora, la otra la pareja. El papá y el abuelo lucharon años. Lucio se murió el 26 de noviembre del año 2021 con 5 años de edad. Se murió, no está más, ya está en otro plano. Seguramente que con Dios, que lo ha recibido con amor. Pero el cuerpo de ese nene, no quiero ser escatológica, no voy a decir lo que decía la autopsia. Desde el vaso destrozado hasta lesiones terribles en el hígado. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ley Lucio, léela.
27.709, Ley Lucio. 13 de abril del año 2023. Es muy cortita, 14 artículos. No nos olvidemos, tenemos todos en la provincia, en el país, tenemos que estudiar y leer la ley Lucio. Se tiene que dar esa ley, se tiene que dictar, no solamente la capacitación obligatoria, la ley Micaela, porque no solamente a mí me pueden pegar o me pueden violentar. A ver, no embromemos, al abuelo, a las personas mayores, a los adultos mayores, a los niños en los jardines, a las personas grandes en el ANSES, en las instituciones públicas cuando van a solicitar un trámite, que a veces yo le ruego a la Virgen y bueno, si un día me largo a llorar, me largo a llorar. ¿Sabes por qué? Porque esta que ves, esta es Valle. Entonces yo quizás, y seguramente así como me enojo, un día me largue a llorar porque me pongo a pensar en mucha gente grande, porque si Dios me presta la vida, voy a llegar a viejita también y voy a querer que me traten con amor y con respeto. No voy a pretender que llegue y en un banco me diga no, porque usted tiene que conectarse al canal de YouTube, www, y tiene que ingresar con la contraseña o el QR, porque no lo van a entender. Entonces tenemos una política de despapelización provincial, pero le estamos arruinando la cabeza a las personas mayores que se merecen respeto, consideración y sobre todo se merecen el cumplimiento de lo que es la ley de derechos de las personas mayores o adultos mayores, que es una ley que está sancionada, la 14.231, perdón, que es una ley que es del 20, es muy reciente, del 2023. Necesitamos que empiecen a cumplir. Necesitamos que empiecen a cumplir con las leyes y a respetar a las personas. Te decía, esto de las falsas denuncias es un delito, está en el Código Penal, artículo 245 del Código Penal. Te decía también que esto de las falsas denuncias no es solamente contra los varones, sino también contra las mujeres, que mayormente las que cometen el delito, porque es un delito, te lo vuelvo a decir a ver si se te graba, es un delito, son las mujeres. Las mujeres, es más, si vos viste, ahora hay todo un proceso de investigación por asociación ilícita porque están involucrados abogados, psicólogos, terapistas por crear falsos informes, hasta los profesionales de la salud, que rescato a la mayoría porque merecen mi respeto y mi reconocimiento. Psicólogos, psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales que se la juegan y hacen cosas serias, pero otros, como en todas las profesiones, hacen chueco, hacen torcido, hacen lo que no corresponde. Y hay un montón de casos donde se han aunado, se han asociado, que están en la justicia, yo no tengo por qué investigarlos, donde se han diseñado informes para poder sacarle la custodia, el cuidado personal y o la responsabilidad parental a un papá. Quédate que vamos a hablar más. Y acá estamos otra vez, ya es el último bloque. No, me queda corto esto, yo te cuento. Necesito por lo menos 3 horas y encima con el enojo que llevo porque me enerva las injusticias, me enervan, me ponen peor. Gracias Yami, gracias Meli, gracias a todos los que me están escribiendo. Ahora cuando llegue a casa con un mate, porque todos saben que yo a la noche me tomo mis matecitos y me siento, si Dios quiere y la Virgen, a contestarles y a tenderles una mano. Un caso, no termina acá, vamos a seguir el próximo programa, pero un caso resonante en nuestra ciudad es el caso Trigatti, que lo vamos a hablar y lo vamos a analizar, que es un caso, yo entiendo desde mi humilde saber y conocimiento, que es un caso de falsas denuncias. Cuidado, justicia, acordate. Vos sos ciega, sos sorda y sos muda. Y los jueces tienen que ser imparciales, impartiales e independientes. Y si no, se tienen que excusar.
vamos a hablar de ese caso el jueves, si Dios quiere, y sigo con esto. Me están preguntando y quiero contestar todo. La falsa denuncia no solamente le destruye la vida a la persona denunciada, sino que atraviesa toda su esfera y todo su círculo. Y es en la sociedad una cuestión que realmente impacta porque se siguen viendo, es como con el bullying, salvando las siderales diferencias, se sigue viendo como que le pasa al otro, como que le sucede al otro, y no es así. Te puede pasar a vos, les pasa también a las mamás, que los papás quieren. Y yo te quiero contar una cosa por si no la sabés. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, el 1 de agosto de este año, va a cumplir, ¿sabés cuánto? 11 años. Es del 1 de octubre del 2014, que entró en vigor el 1 de agosto del 2015 por ley 26994. Y en ese código, la regla, primero que no se habla más de tenencia, les pido por favor empiecen a hablar bien, es cuidado personal, no hablen más de tenencia porque la figura no está bien, no está. Primero. Segundo, el cuidado personal, por regla, gente, es compartido, papá y mamá y papá, compartido. Hoy la regla es que el cuidado personal sea compartido indistinto. No toda yo, todo vos. Esa es la excepción. Antes no. Antes lo que se llamaba tenencia podía ser, la regla era que era exclusiva de mamá o de papá. Y yo te vuelvo a decir que el ser mamá no me hace mejor ejemplo. El ser mujer no me va a hacer a mí mejor madre. Porque lo que es el maternar no es algo prioritario, exclusivo nuestro. Maternar es cuidar y es proteger. Y hay muchos varones que chapó. Me saco el sombrero. Como cuidan, protegen y luchan por sus hijos, como también hay otros que realmente me dan vergüenza, sobre todo aquellos que se insolventan fraudulentamente o hacen desaparecer sus cosas para no pagarles la cuota alimentaria, que también de ustedes me voy a ocupar. Atiendo a todos, saquen número, que de a uno los voy a ir atendiendo. Atraviesa a todos. Hay varios casos, les traje algunos. Recientemente, Fiorella Damiani, una joven de 27 años, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso y a 6 años de inhabilitación para ser testigo en procesos judiciales. ¿Escuchaste? 3 años de prisión en suspenso. ¿Sabés cómo tenés que comportarte en 3 años, no? Y 6 años de inhabilitación. Fiorella Damiani. Fue condenada, era asistente escolar en una escuela, por denunciar falsamente a 2 varones por abuso sexual con acceso carnal, y los imputaron por abuso sexual con acceso carnal agravado porque eran 2. Ella los denunció en el 2017, fíjense, aquí estamos. Bahía Blanca. Y ella, obviamente, después lo que tuvo peso fueron los videos, porque se probó y se demostró que esa relación sexual fue consentida. Fiorella Damiani, caso 1. Fiorella Damiani, caso 1. El doctor Ricardo Gutiérrez fue el juez de la causa. Tenemos otro que es de un médico obstetra de la provincia de Buenos Aires también. El doctor Pablo Gidone, si no me equivoco, él fue durante 10 años más, fue víctima de las falsas denuncias. ¿Escuchaste? Médico, obstetra, víctima durante más de 10 años de falsas denuncias. Su ex esposa, médica obstetra, una gran funcionaria militante del movimiento feminista y encima
a cargo de la Secretaría de Violencia y Diversidad y toda la perorata, ella se rasgaba las vestiduras que luchaba por el dolor que la atravesaba y se demostró que había sido falso. ¿Saben por qué? Porque su hijo, Tomás, a los 20 años, sacó un video diciendo: nunca jamás me violó mi papá ni me tocó. Estuvimos manipulados, fue construida la idea de el abuso sexual por parte de mi papá por mi mamá. ¿Me escuchaste? Alicia Karina Vázquez es el nombre de la médica que hoy está en la lupa. Te quiero decir bien el apellido para que te quede grabado. Saben que yo es Pablo Ghisoni. Pablo Ghisoni. Karina Vázquez era la esposa y lo acusó falsamente. Estuvo 12 años sin poder ver a sus hijos. Le amputaron a sus hijos. ¿Saben lo que se llama eso? Parentectomía, extirpación del padre. Falsa denuncia, pero no porque se demostró, a ver, en la justicia. No, el hijo sacó un video. Fuimos víctimas de la manipulación de mamá. Porque yo les quiero contar que el síndrome de alienación parental, el SAP, existe. No me vengan con el verso de que no es enfermedad psiquiátrica. No está en el Vademecum, en el DSM-4, cierto, no está. Pero llenarle la cabeza, dinamitarle la cabeza a un niño en contra del padre o de la madre, solamente porque yo tengo algo no resuelto, gente, les cuento, sobre todo a las mujeres. Y no me digan que soy machista, quizás que sí. No. Soy mujer, biológicamente mujer. Amo ser mujer, pero admiro al varón y como abogada tengo que ser justa. Igualdad ante la ley, isonomía. Esa es la famosa igualdad. Esa es la famosa igualdad. Por eso tengo la autoridad para decir esto. Lo que no se resuelve en la terapia, en un diván o donde quieran, en la iglesia, no lo voy a resolver como abogada, ni el MPA, ni un juez. No se va a resolver. ¿Y sabes qué? Si que yo creo en la familia, cuando vos estás con alguien, con un compromiso, vos te casás para toda la vida, o estás, al menos yo creo eso, y creo y defiendo a la familia a morir. Pero el amor no hay un contrato que se pueda firmar que sea eterno. Vos no podés hacerle firmar al otro un papel que siempre va a estar con vos, o que no va a pasar alguna por la calle y se va a enamorar, o que se quebró por algo. Muchas mujeres, por cuestiones no resueltas, terminan haciendo eso y les arruinan la vida a sus hijos. Y muchos hombres también les hacen eso a mamás laburadoras, mamás que no paran de trabajar, mamás que hace años que están luchando contra un sistema que no las ayuda con sus hijos con problemas de salud mental. Es de ambos lados, pero mayoritariamente la falsa denuncia. Te cuento otro caso famoso, Santa Fe, un caso hito, Eduardo Otero. ¿Sabés por qué es un caso bisagra? Porque el anterior, el doctor Ghisoni, estuvo 3 años privado de su libertad. 2 en un instituto de salud mental, 1 con la domiciliaria. Eduardo Otero estuvo 26 meses preso por una falsa denuncia de abuso sexual contra su hija. Cuando terminó esto, fue absuelto en el 2022, fue con toda, y lo felicito, señor Otero, y vaya para adelante, contra la abogada de la mujer. 2 testigos que dijeron algo que no era, la abogada, 2 testigos también, y contra los psicólogos también, que habían ido, esto fue el 25 de junio del 18, que fue detenido, y él ahora va por la falsa denuncia contra la abogada, contra 2 testigos y contra la mujer. Y fue elevado a juicio oral, porque no podés salir impune. No podés salir impune si vos sabés que acusaste a alguien de algo que no hizo y que eso va a amputarle la madre o el padre a un niño. Con los niños no. Igualdad ante la ley. Respeto. No más falsas denuncias. No más casos Lucio. Con los niños no. Defendamos a los niños, defendamos a los padres, defendamos a las madres. No más injusticias. Queremos papás sanos. Nos vemos el jueves.
Los quiero. Gracias por el tiempo. Gracias, los quiero. Desde Santa Fe Capital, República Argentina. Estación.ar, emisora online.